tardes, buenos días para todos. Vamos a tener en esta ocasión nuestro estudio de este jueves 13 de agosto, en el estudio del simbolismo arcaico como grabación. Debido a que yo estoy regresando del lugar donde me encuentro en León, en España, vamos a decirlo así, a Galdácano, donde vivo, y la seguridad de llegar a la hora adecuada no es muy fuerte. Entonces, si yo llego, pues lo haríamos en vivo directo, pero si no, estaría este vídeo para respaldar la sesión. Mucho le agradecería a Chuy, a Regina y a todos los que participen y su comprensión para este material. Vamos a iniciar nuestro estudio de este jueves 13 de agosto del 2026. Estamos de alguna manera prosiguiendo con la misma línea vamos a decir, de simbología que habíamos tratado las sesiones anteriores. Confío en que yo ya fue enviado a la guía de estudio esta mañana aquí en España, y yo supongo que la estarán viendo durante el día, de la tarde y mañana. Nuestro cartel, estamos ahora a jueves 13 de agosto y tenemos todavía dos fechas, 20 y 27, y el mes de septiembre pues también lo tenemos programado. Las claves son las mismas y confiamos en que no haya ya ninguna alteración durante las siguientes sesiones. Bien, vamos a retomar nuestro estudio. El culto del árbol, de la serpiente y del cocodrilo. Para aquellos que ya habíamos tocado ese tema como inicio en esta sesión, ¿no? Dice, los sofitas aseguraban que habían varias clases de genios, desde Dios al hombre, ¿no? En ese rango desde lo más elevado hasta los seres humanos, había una serie de seres de diferentes tipos. Ellos los llamaban genios, que su relativa superioridad se determinaba por el grado de luz que a cada uno se concedía. Pues vamos a lo mismo, ninguno de estos genios carece de oscuridad, tienen luz y oscuridad, pero entre más cerca están cerca de la fuente, vamos a decirlo así, de los tres logos en este universo material, hay más luz, y entre más alejados, o sea, acercándonos sobre todo a los planos materiales donde nosotros nos encontramos, hay menos luz y quizá más oscuridad. Y sostenía que debían darse siempre gracias a la serpiente. Aquí la serpiente tiene un simbolismo muy importante, y ustedes y yo vamos a tener que considerarlo a través de toda la simbología de este capítulo. El símbolo de la serpiente es un símbolo de energía, una energía muy elevada que representa, en este caso, a los seres sabios, a los nagas, a la sabiduría, pero también a otras fuerzas. También tiene que ver mucho con la Gran Madre Inmaculada, ¿sí? Kundalini en nosotros, la gran serpiente. Y así podemos empezar a relacionarla, podemos llamarlo así, en todos los aspectos que puede representar ella. El dragón y la serpiente están muy ligados, de las fuerzas de la energía, ¿no? Entonces, descarten ustedes la idea de solamente la parte oscura con que ha sido calificada por la tradición cristiana y algunas otras tradiciones. Ningún símbolo carece de oscuridad. Todos tienen luz y oscuridad, y la serpiente tiene los dos aspectos como un símbolo muy importante en nuestro desarrollo. Y sostenía que debía darse siempre gracias a la serpiente por el señalado servicio que había hecho a la humanidad. En realidad, en la tradición hebrea, en la Cábala del Génesis, el hecho de que la serpiente sea la
la promotora de nuestra autoconciencia, es muy importante. Una serie de seres divinos que participan en el despertar de los seres humanos. Lo podemos adecuar a varias maneras de entender. Puede ser de una manera o puede ser de otra. Pero lo más importante es que ellos participaron en despertar. Podríamos asumir que son los Manasaputras, los Amishvata, los Kumaras, pero también participan otros grupos que son enriquecedores para que nuestra conciencia se haya despertado. Aquí simboliza el acercamiento de esta sabiduría al lemur, que estaba despertando o que estaba ya en condiciones de ser activado para poder, vamos a decirlo así, tener la autoconciencia, despertar a la mente a mediados de la tercera generación. Porque ella enseñó a Adán que si comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, elevaría intensamente su ser por el conocimiento y la sabiduría que así adquiriría. Tal es la razón exotérica que se daba. Y aquí lo dice claramente este pasaje, la razón exotérica, que en concreto se debía a la autoconciencia de la humanidad, que estaba en ciernes, esperando apenas despertar. El lemur que acababa de ser dividido, o sea, de haberse separado en ese famoso hermafrodita, tenía esa autoconciencia muy limitada, como un bebé de 3, 4 años, ¿no? En ese momento. Y tardó cientos de miles de años, hasta por ahí de la quinta subraza o sexta, de tener ya una autoconciencia, como podríamos decirle un adolescente o un joven de nuestra, vamos a decir, de nuestro desarrollo. Ahí también la heterosexualidad ya se empezó a definir. No quiere decir que no había hermafroditas y había también algunas otras formas de entidades que todavía no se habían separado. De aquí que proviene, por supuesto, la creencia, o más bien la superstición, de que las tribus salvajes que se imaginan que las almas de sus antecesores viven bajo esta forma, y al generar la asociación de la serpiente con el árbol. O sea, hay grandes tradiciones en donde se menciona mucho la referencia de las formas en que las almas de los seres que nos han acompañado durante la vida, o sea, los seres queridos, viven bajo estas formas. En algunas tradiciones, sobre todo de pueblos menos desarrollados, todavía que utilizan la simbología, y en el pasado así fue. Tanto en Europa, en Asia, como en América. La serpiente tuvo una función muy interesante. Por ejemplo, me viene al caso ahorita a la mente la serpiente emplumada de México, ¿no? La Quetzalcóatl. Esta era, de acuerdo a la tradición y a la simbología, y se menciona que aparece este ser, era un individuo, un ser blanco, barbado, que aparece por ahí mucho antes del descubrimiento y la conquista de México por los españoles. Y aparece en Tula primero, en lugar de los gigantes, así se le llamó, por unas figuras grandes, los gigantes de Tula. Y enseña al pueblo pues a labrar, a la siembra, varias de las artes que necesitaba completar para su desarrollo. Y permanece con ellos como un gran sabio, hasta que de repente, pasado X tiempo, él decide partir y dejar ya, porque había sembrado lo necesario, y con la mención de que volvería algún día. De ahí que cuando vinieron los españoles, los pueblos del altiplano mexicano, o sea, todos los indígenas, pensaron que era el regreso también de Quetzalcóatl. O sea, hubo ahí una combinación. Esto es un ejemplo de lo que ustedes y yo podríamos referir al tema de las serpientes. Las leyendas sobre los varios significados que representa
Son innumerables, partes son alegóricas, han pasado ahora a la clase de fábulas basadas en la ignorancia y en la superstición. Aquí ven ustedes un árbol con una serie, la famosa serpiente, el árbol de la vida. Se puede decir que si ustedes lo refieren a nuestra estructura, el tronco es la espina dorsal y todas las estructuras que se han desarrollado son el árbol, somos un árbol. Tenemos nuestras raíces en la tierra, nuestros pies están siempre sobre la tierra y la serpiente está en la base de la columna vertebral, Kundalini. Que cuando se cumplen las condiciones adecuadas de desarrollo del árbol y llega un momento a través de podemos decir de cientos de encarnaciones, de varias encarnaciones, ahí está propicia su despertar y ella, vamos a decir, surgirá a través del tronco, lo que sería la espina dorsal, por Shushuma, asumiendo que se hace adecuadamente y activará sobre todo los chakras del pecho hacia arriba. Esta parte importante para ubicarlo en la relación con el ser humano. Esta fuerza nos es dada por la Gran Madre Inmaculada, referida también a la naturaleza, a Velakasha, ¿no? La Letish, como podríamos decirle. En ella está esa fuerza de despertar, una manifestación de la casa que tiene un sinnúmero de simbolismos. Pero esto es una manera de ubicarla en los innumerables simbolismos y alegorías que se le ha dado. Por ejemplo, cuando Filóstrato, recuerden este famoso filósofo romano, sí, ya de la época romana, que escribió un libro sobre Apolonio de Tiana, una biografía, es famoso, solicitada por la esposa del emperador de aquella época. Pero volvamos a Filóstrato. Dice, cuenta que los indígenas de la India y de Arabia se alimentaban del corazón y del hígado de las serpientes para aprender el lenguaje de todos los animales, a causa de tener la serpiente fama de tener esa facultad. Seguramente, y no se refería tanto a la serpiente material, sino a los sabios, ¿sí? A los seres que conocían los diferentes lenguajes y la sabiduría que contenían, incluso la de los animales. Seguramente que nunca pensó que sus palabras se tomasen literalmente, por supuesto. Según veremos más de una vez, a medida que avancemos, la serpiente y el dragón eran nombres que se daban a los sabios, los adeptos iniciados en los tiempos antiguos. No era nada raro que alguna forma de sabiduría o magia de la antigüedad permitiera a estos sabios o adeptos hablar con los animales, un lenguaje, sobre todo en aquellos determinados animales que tenían mucho más desarrollo. La serpiente no era la excepción, por supuesto, ni siquiera podríamos hablar de ciertos pájaros y animales muy grandes. Según sus conocimientos y sabiduría, eran los que devoraban o se asimilaban de sus partidarios. Y de aquí la alegoría. Cuando se dice en la fábula que el Sigurd escandinavo, el héroe escandinavo, asó al corazón de Fafnir, el dragón, a quien había matado, convirtiéndose así en el más sabio de los hombres, el significado es el mismo. Podemos decirlo así. Vuelvo a repetir. Sus conocimientos y sabiduría eran los que devoraban o se asimilaban sus partidarios. Y de aquí la alegoría. ¿Qué quiere decir? Yéndonos a los escandinavos. Dice, en Escandinavia hubo un gran héroe, Sigurd, así se le denominó. Y por supuesto, Fafnir no era más que un dragón, era un gran sabio, un sabio. Recuerden que, y eso yo recuerdo muy bien cuando no sé si se acuerdan de la Excalibur, la famosa película sobre el Arturo y la mesa redonda y todo el drama que él vive a través de los héroes que lo acompañan en la mesa redonda, etcétera, etcétera, su enfermedad y cómo se recupera, y el hijo, la traición de su mujer, bueno, toda una serie de cosas, ¿sí?
Todo mago, Merlín, todos tenían su parte oscura, que era un dragón. Simbólicamente el dragón y el mago estaban siempre juntos, simbólicamente. Entonces, en este caso, Fafnir era un gran sabio y su parte oscura un dragón. ¿Qué quiere decir? Que cuando Sigurd mata al dragón, él toma la sabiduría de Fafnir, ¿no? Se alimenta de su sabiduría, ¿sí? La hace suya y Fafnir le se la da. ¿Por qué? Porque cada mago, cada ser sabio, cuando termina su ciclo, cede ese conocimiento a algunos de sus discípulos o seres que lo merecen. Y esa parte es muy importante. Sigurd se había hecho sabio. Aquí vean la imagen de Sigurd. Dice la codicia que convirtió en dragón a Sigurd, el oro. Sigurd se había hecho sabio en misterios y encantos mágicos. Había recibido la palabra de un iniciado llamado Fafnir, o de un hechicero, después de lo cual éste murió, como sucede a muchos después de que pasan la palabra. O sea, él recibió la palabra de Fafnir, que muere, y simbólicamente su parte oscura muere con Fafnir, al cederle Fafnir la palabra a Sigurd, la sabiduría. Acuérdense de que muere el padre y el hijo recibe la sabiduría. O muere el rey y viva el rey. O sea, el rey tiene que cederle al hijo la posición y él se tiene que retirar, cosa que no siempre sucede. Epifanio, vamos a hablar a la tradición cristiana, uno de los padres de la iglesia revela un secreto de los gnósticos al tratar de exponer sus herejías. Recuerden que esta cantidad de padres de la iglesia, entre comillas, primitivos, críticos de las tradiciones primitivas cristianas, como era el gnosticismo, ¿no? y de otras tradiciones que no respondían a la visión que ellos tenían de un posible cristianismo, nueva corriente gnóstica que sería el cristianismo que conocemos. Dice, los gnósticos sofitas que adoraban a la serpiente, simbólicamente, no a la serpiente material, sino a la serpiente de la sabiduría, dicen, tenían una razón para honrar a la serpiente. Era esta que enseñó los misterios a los hombres primitivos. Aquí se le fue la boca a Epifanio y habló de más. ¿Sí? Ciertamente, pero no tenían en la imaginación a Adán y Eva en el jardín cuando enseñaba este dogma, sino simplemente lo que se ha expuesto. En realidad, Epifanio, como otros padres de la iglesia, no tenían ni idea de los misterios, y si lo tuvieron, pues se lo aguantaron. Orígenes todavía soltó más. Por eso hablaba de la reencarnación o de la metempsicosis. Y por eso no lo hacen padre de la iglesia, porque pues era más pagano que cristiano, pero al final era una de las lumbreras del inicio del cristianismo. He aquí la clara declaración de Epifanio. Los sofitas enseñaba la serpiente, simbólicamente la serpiente o seres sabios, enseñaban los misterios de los hombres primitivos. Cambiemos esa clave. De todos modos, les traigo al paso que en la psicología, y sobre todo en la psicología junguiana, cuando una serpiente se arrastra sobre el suelo, en un sueño, tiene que ver mucho con la parte erótica, sensual del ser humano. Cuando está sobre todo erguida o sobre un árbol, tiene que ver con la sabiduría. Hay serpientes que se sueñan que están erguidas o grandes serpientes. Las serpientes que protegían, esa gran serpiente que protegían a los hombres sabios, por ejemplo, como al Buda y a otros Budas, supongo en su momento, tienen que ver con la sabiduría. Los nagas, término de los adeptos indios y tibetanos, eran nagas humanos, serpientes, no reptiles, ¿sí? Además, la serpiente ha sido siempre el símbolo de la renovación consecutiva o en serie de la inmortalidad y el tiempo. El tema ven que la serpiente suelta la piel que tiene para salir nuevamente renovada.
En realidad la renovación, la iniciación, las verdaderas iniciaciones son renovaciones a un hombre nuevo y el viejo ha quedado, ha sido desechado simbólicamente y el hombre nuevo renace de esa transformación a través de la iniciación. Entonces, centremos nosotros esa característica importante. La serpiente, desde el enfoque oculto, desde el enfoque sí, no del exotérico, sino del esotérico, tiene una simbología de sabiduría, o sea, seres sabios, seres elevados, divinidades que participan y tienen relación mucho con seres humanos, sobre todo en la etapa evolutiva primitiva y posteriormente, cuando hay condiciones, algunos de ellos que aún existen, vamos a decirlo así, no podemos negarlo, que cumplen todavía con las condiciones de equilibrio, pues tienen discípulos y los ayudan dentro de sus características. En el plano inferior de la materia, estamos hablando de la serpiente material. La serpiente era, a no dudarlo, el gran emblema del misterio de los misterios. Y muy probablemente fue adoptada como símbolo de la pubertad femenina, a causa de su cambio de piel o camisa y de su propia renovación. Me viene a la cabeza también la serpiente que Moisés construye de bronce para curar al pueblo judío después de que anduvo ahí perdiéndose un poco con las imágenes de otros pueblos que rodeaban en el camino que hicieron de los 40 años por el desierto. Pues, llegaban a una población, veían algunos dioses, pues se ponían a adorar a esos dioses, eran como niños así, se entretenían, y poco a poco ese proceso de 40 años, pues los que salieron de Egipto, si estamos hablando de la simbología o la música entre material y esotérica, pues no llegaron a la tierra famosa que se les había sugerido. La generación que llegó fueron los hijos de aquellos que salieron de Egipto. Todos los demás, o la madurez, que quiere decir los 40 años, que pueden ser 40 encarnaciones, o pueden ser muchas cosas. Si eso se debería leer a la luz de la parte oculta simbólica, que estos cabalistas canijos, que no lo podemos negar, siempre lo tuvieron muy bien manejado. Esto era, sin embargo, solo con respecto a los misterios que se refiere a la vida terrestre animal. Pues como símbolo del revestirse de nuevo, recuerden que la piel se deja y hay una nueva piel fresca, nueva, una nueva renovación. Por eso la iniciación es una transformación. En el cristianismo se utilizó el bautismo. El bautismo tiene que ver algo con esa transformación. Yo recuerdo el caso de algunas personas que han tenido accidentes o han estado sometidos a ciertas experiencias casi de muerte. Cuando salen de ella hay una transformación, hay un cambio, quizá a veces muy ligero, a veces más penetrante en sus vidas. Ha habido una renovación porque se dan cuenta de cosas que antes no veían. Entonces, el accidente participó en esa transformación, en esa renovación. Dejó lo viejo, el karma incluso viejo que presionaba y permitió algo que surgiera nuevo. Esto era, sin embargo, solo con respecto a los misterios que se refieren a la vida terrestre animal. Pues como el símbolo del revestirse de nuevo y renacer en los misterios universales, su fase final, o diremos más bien sus fases incipientes y culminantes, no era de este plano. Sabemos muy bien que las iniciaciones, como nos decía la señora Blavatsky, no se llevaban a cabo las grandes iniciaciones en el plano material, sino en los planos sutiles. Un ejemplo es el caso de las iniciaciones en la Gran Pirámide. Simbólicamente, el iniciado, después de pasar por toda una serie de pruebas, tierra, aire, agua y fuego, subía por un túnel hasta la cámara del rey, en el centro de la Gran Pirámide, en el valle cerca del Cairo, donde está
las tres pirámides, sobre todo la de Keops, ¿no? O Snefru. Y en esa sala, los sacerdotes lo esperaban, lo amarraban a un ankh, recuerden el símbolo ankh egipcio, y lo colocaban sobre lo que queda de un sarcófago de piedra. Probablemente tomaba algo. Y él se desprendía, pasaba ahí 3 días y 3 noches. Se desprendía de su cuerpo e iba a los planos sutiles donde realmente lo probaban y lo iniciaban. Enfrentaba probablemente aquellos restos de aspectos oscuros que los sacerdotes no habían percibido completamente. Y si los valedores, se puede decir, del alma del iniciado lo veían adecuado para recibir la determinada iniciación que se le otorgaba, se producía esa iniciación en los planos sutiles y él regresaba a su cuerpo y era recibido por los sacerdotes como un gran iniciado en la escuela de los misterios en Egipto. Términos muy generales. Ustedes dirán, bueno, es una opinión de la señora Blavatsky, que a veces decía cositas así y cositas así. Pero hay una referencia interesante que ustedes la deben valorar. Yo creo que fue en los 30, Paul Brunton, el autor del Egipto Secreto, y ahí viene la narración, con su curiosidad de querer conocer realmente el misterio de la Gran Pirámide, por lo mucho que sabía y le habían dicho, solicitó al gobierno egipcio que le permitiera pasar una noche en la cámara del rey, solo. Bueno, pues él ahí llegó con su equipo, se acomodó ahí pusieron almohadas y todo, en una de las paredes junto a la entrada, que es la entrada que apenas tienes que entrar agachado. Y llevó una grabadora de esas parecía esas de disco. Pudo haber sido a lo mejor, si no en los 30, en los 40, para ir hablando de lo que sentía, por qué había, qué es lo que percibía, etcétera, etcétera. Y su guía lo dejó y se fueron. A la mañana siguiente fueron por él y lo encontraron que había perdido la razón, se había caído, se había desmayado, no perdido la razón, se había desmayado. Pues lo sacaron inmediatamente y se lo llevaron al hospital ahí en el Cairo. Y después de 2 o 3 días se recuperó y pues narró lo que había visto. Y si yo estaba por ahí de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, empezaron a salir de una de las paredes seres de diferentes tipos, seres o sacerdotes cantando, me veían y se seguían su camino y se metían en la pared del tren. Había unas formas medio monstruosas que los acompañaban, figuras de dioses con figuras humanas y cantando y produciendo sonidos y pues me desmayé. No me la esperaba. Y entonces, pues sí, los médicos y la gente que estaba por ahí, pues lo tomó un poco a la ligera. ¿Pero qué creen que ocurrió? Cuando vieron la grabación que se había quedado grabando los ruidos, oyeron gritos y palabras en antiguo egipcio, ¿sí? Se oían ahí y seres que parecían que se arrastraban y gritaban y vociferaban, y de repente un silencio. Entonces, la pirámide tenía lo suyo para refrendar lo que dijo la señora Blavatsky. Esta anécdota de Paul Brunton la menciona en su libro El Egipto Secreto. Él también tiene uno que se llama La India Secreta, donde narra sobre Bhagavan Ramana Maharaji y su entrevista con él. Este periodista a mí me pareció bastante serio en el sentido de narrar lo que había vivido, hasta donde se puede decir. Estas fases fueron generales en el reino puro de la luz ideal. Y después de haber terminado el círculo de todo el ciclo de adaptaciones y simbolismos, los misterios volvieron al punto de donde habían partido, a la esencia de la causalidad inmaterial. Pertenecían ellos a la gnosis más elevada. Aquí la palabra gnosis es como conocimiento. Y seguramente este símbolo no hubiera podido obtener
su nombre y fama tan solo a causa de su intromisión en las funciones fisiológicas, como se le llegó a dar, y especialmente en las femeninas. Recuerden que todo símbolo tiende a ser rebajado, a materializado. Me viene a la cabeza la función que llevó a cabo Apolonio de Tiana. Recuerden que él fue no solo un gran iniciado y taumaturgo, un gran mago. Estuvo en la India y es el autor que acabamos de mencionar anteriormente, el que hizo su biografía a petición de la esposa de un emperador en Roma. Apolonio tenía una función, además de llevar a cabo actividades de ayuda, de sanación, vamos a decir, recuperó el alma de un muerto, recién muerto, lo trajo otra vez a la vida, para que vean que la iglesia cristiana no ha estado nunca muy agradable que hubiera un ser casi en el mismo siglo en que se habla del nacimiento del cristianismo. Él trajo, recuperó. Recién que se muriera una persona, estos seres de tal desarrollo tan elevado podían traer otra vez al alma, que andaba media despistada ahí, todavía sin ser ni siquiera juzgada. Llevó a cabo una reforma en los misterios de los diferentes templos que había con Europa, lo que era en antigua Grecia, Turquía, que antes eran todas las colonias griegas, España. Estuvo en Cádiz, Apolonio, porque había un gran templo de Asclepio, y él fue vamos a ir a renovar, a hablar con los sacerdotes, a correr a algunos seguro, porque ya no tenían nada que hacer ahí, y a renovar con unos nuevos trabajos que se hicieron. Esto habla mucho de la función que él representó. Él quería ayudar a que la gente tuviera acceso a estos misterios. Vamos a decirlo así. Todo ritual tiene ciertos efectos en los planos sutiles y en las estructuras del ser humano. La mayor parte de la gente siente como una especie de seguridad. Los rituales dan seguridad. Los tenemos desde niños. Ven que el niño de 4 o 5 años repite muchas operaciones, ¿sí? Porque le dan confianza. Una de las funciones más simples y más materiales es la confianza en el ritual. Mucha gente va a las iglesias cristianas, por ejemplo, para sentirse bien. Porque sí, el ritual le da la sensación de pertenecer a algo que lo cobija, que lo envuelve y le hace sentir bien. Y está muy bien, porque esa es una forma de ayudar a esa parte espiritual que todos tenemos, pero que todavía no comprendemos a esos niveles. En otros casos, el ritual despierta más, no sé, la parte mística del ser humano. Para los que son ritualistas, eso les va. Y por supuesto, yo que he estado recientemente en una iglesia muy antigua, ahí por Salamanca, vamos a decir, por Pamplona, a una iglesia medieval, pero del siglo por 12 o el 11, ¿no? Era románica, o el 10, por ahí andaba la iglesia, ahí está. Los monjes que estaban ahí, que estaban en ese monasterio, tuvimos la oportunidad de oír los cantos gregorianos de ellos. Les soy sincero, me quedé yo extasiado. El espíritu se sensibiliza y se abre a esa vibración de los cantos gregorianos, como a la vibración de la música que a mí me parece muy elevada, música mística hindú, y también a la tibetana, los cantos tibetanos, budistas tibetanos, a la música mexicana. Hay cantos o ritmos muy especiales. O sea, todo eso apela a la parte sensible, o a la música clásica, Bach. No sé, a ustedes no les gusta Bach, a mí es una de los grandes compositores que toca el corazón y el alma del sujeto.
Entonces, esta transformación que representa esas energías que la serpiente tiene de alguna manera una gran posición, nos muestra que los simbolismos deberíamos tener por lo menos la oportunidad de darle a que cada símbolo, por mucho que pudiera parecer criticado y acusado de ser maligno, también tiene su parte positiva. Recuerden que todos los símbolos son duales. Como símbolo, la serpiente tenía tantos aspectos y significados ocultos como el mismo árbol, el árbol de la vida, con el cual estaba relacionada de un modo emblemático y casi indisoluble. Pues sí está mirado. Aquí tenemos una pintura medieval. El árbol de la vida está también relacionado con el árbol sefirotal de la Cábala. Los sefirots, las jerarquías, los seres que contribuyeron a la creación no solamente de nuestro sistema, sino del ser humano. Ahí está Jehová, Vina, como un gran partícipe, y que tenemos que reconocerlo como otros partícipes de los olímpicos y en la antigua India, etcétera. A pesar de lo que pudiera decirse desde el enfoque a veces de algunas tradiciones dogmáticas, fanáticas, su participación fue necesaria y muy importante, y deberíamos agradecerles a pesar de los fallos y errores que pudieron haberse cometido. Vamos a reconocerlo. Pero sin ellos no habría evolución, así de fácil. Ya se considere como símbolo metafísico o físico, el árbol y la serpiente, unidos o separados, nunca han sido en la antigüedad tan degradados como lo son ahora en nuestra edad, en que se destruyen los ídolos, no en pro de la verdad, sino para glorificar más la materia grosera, es cierto. No quiero mencionar a ninguna tradición religiosa ni filosófica. Simplemente no hay comprensión. Hay un materialismo que, a pesar de que se ha trabajado mucho por los místicos para oponerse y neutralizarlo, se ha penetrado en la conciencia de los individuos. Y eso lo muestra también la misma ciencia, aunque ahora está cambiando una parte de ella. Eso de abrirse a que el universo tiene un propósito y un sentido, que lo diga este premio Nobel del señor Penrose en una de sus declaraciones más importantes. O sea, si tiene el universo un sentido, tenemos nosotros un sentido, lo guste o no, que es vivir la vida, sí, pero también desarrollar nuestra evolución. Entonces, este estudio de estos símbolos, de la serpiente y el árbol, nos pueden abrir a tener un criterio, un discernimiento mayor entre la simbología que es calificada por la gran mayoría, sobre todo las opiniones que ahora todo el mundo lee ahí en los teléfonos móviles y que se cree una y uno declara cosas increíbles y el otro lo opuesto y nosotros estamos ahí en medio oyendo tonterías para que tengamos un criterio y recurramos más a nuestra parte interior, a discernir. ¿Cómo lo considero? O estoy abierto a cambiar esa visión, no la voy a rechazar la nueva, pero estaré abierto a ver si la antigua, que está ahí muy fuerte, pues puede ser sustituida. Eso es lo que pide el estudiante, se le pide al estudiante de la tradición oculta de la tierra. Y creo que de todas las escuelas serias, la visión nueva, nosotros tenemos un marco de recepción del conocimiento desde que hemos nacido. Algunos lo tienen así, otros lo tienen así y otros lo tienen así. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor criterio, mayor capacidad para entender, aunque no se acepte, se pone por ahí y se investiga. Pero otros lo rechazan, el fanático rechaza todo e interpreta al pie de la letra. Ahí está el problema de la simbología arcaica. Si interpretamos el Génesis al pie de la letra, estamos perdidos, con muchos de los escritos de la doctrina secreta. La idea de Knecht y de Inman, son dos autores, de que la cruz o Tao es simplemente copia de los órganos masculinos en forma de triada, es radicalmente falsa. Pues sí,
esa opinión, de un criterio muy material. Escribe Mr. Massey, quien prueba lo que dice, pero esta es una afirmación que puede aplicarse con la misma razón a casi todas las interpretaciones modernas de los antiguos siglos, por supuesto. Paparruchadas, así de fácil. Y por ahí anda un gran mitólogo que hubo en la época de la señora Blavatsky, que también decía las suyas, le atinaba a otras, pero también decía paparruchadas de repente. The Natural Genesis, obra monumental de investigación y pensamiento, la más completa de todas las que sobre el asunto se ha publicado, abarcando un campo más amplio y aplicado mucho más que todos los simbologistas que hasta el presente han escrito, no va, sin embargo, más allá del aspecto psicoteístico, eso entendido, psicológico y religioso del pensamiento antiguo. Quizá lo hace mucho mejor, pero no escapa del reducido campo en que se mueve, ¿no? La serpiente pues no es nada buena, tiene un simbolismo en algunos aspectos, pero pues siempre tiene ese marco oscuro y no puede evitarse porque yo no digo que así lo piensen todos los cristianos o las religiones exotéricas, porque hay seres inteligentes que entienden pero la gran parte de los humanos que no piensan demasiado, sino que aceptan lo que les dicen porque la autoridad dijo que es así, pues están por dentro. No quiere decir que estén mal, sino que es la etapa de que acepto todo lo que me dice. Recuerden que cuando prohibían leer la Biblia, hace unos años todavía, la Biblia cristiana o el Antiguo y el Nuevo Testamento estaba prohibido. Yo no me acuerdo mucho, pero antes que yo, por ahí de los 30 o 40, todavía se prohibía la ley. Se tenía que librar los humanos para entender. Por eso hablo en México, no sé, después cambió. No estaba Payne ni Eyman del todo equivocado, excepto cuando dejan de percibir por completo que las interpretaciones del árbol de la vida como la cruz y el palo se ajustaban al símbolo solo en el último y más inferior de los grados, por supuesto, y del desarrollo evolucionario de la idea del dador de la vida. Virgen, me encantó este árbol de la vida. Es de una tumba en Egipto. Vean a la diosa del árbol, vida, naturaleza, bendiciendo a tanto, posiblemente el difunto y su mujer, ¿no? Que tenían, no sé si los enterraron juntos, pero a veces aparecían los dos juntos, pero o él, en este caso, como estaba primero él, probablemente él era el difunto, el que estaban ahí en la tumba, y la mujer aparecía ahí, en sus manos tenía una especie de, no, estaban en posición de adoración, recibiendo la bendición de la diosa, de alguna manera una forma de Isis, podemos decir, dando la bendición. Es importante, sí. Si me voy a la última, hay una imagen que yo vi en alguna vez en la alquimia, donde está un sujeto desnudo así, tirado, un hombre, y el falo es un árbol. Los alquimistas lo manejaron así. Pero esa es la forma, como dice aquí, en el más inferior de sus grados de desarrollo e interpretación. El falo tiene una simbología interesante. De alguna manera es fecundador. ¿Sí? Obvio, la idea de que el falo fecunda el óvulo, el esperma es fecundado por el óvulo. Se fecunda el óvulo, lo masculino fecunda lo femenino, y de ahí empieza la pues de alguna manera está ligado a las fuerzas que fecundaron al logos inmanifestado, eh, que es fecundado básicamente por Fohat, nominal, la Gran Madre Inmaculada y al Logos inmanifestado, porque la Gran Madre Inmaculada iba a dar la materia, ¿no? Los vehículos, las formas, y de paso la conciencia, ¿no? O sea, ahí hay más que investigar, como les hemos dado. Creo que para el término de este estudio podríamos abordar, y si ustedes están de acuerdo, como lo voy a hacer los lunes cuando terminemos uh,
el tercer tomo de la doctrina secreta, el estudio del proemio desde un enfoque de la física cuántica y la simbología y la riqueza mayor, con muchas imágenes para que ustedes puedan captar qué es el método de Platón, ¿no? Tener una idea, primero, que nos cuesta trabajo, pero hacer una imagen, un dibujo, un diagrama. El diagrama no es la idea profunda, porque degrada el diagrama, el concepto. Pero después de eso yo puedo tener una idea más fácil de entender. Un método platónico, que si quieren después, lo tengo en el otro material que presento los lunes, lo presentaré en la siguiente sesión. En caso de que esto no podamos, que esta sesión no se dé en vídeo, porque yo llego a tiempo a Galdaca, ¿no? Pues ya lo veré. Esta es la última imagen. No, todavía queda esto. Era la última y más grosera transformación física de la naturaleza, ¿no? En el animal, en el insecto, en el pájaro y hasta en la planta, pues el magnetismo creador dual en la forma de atracción de los opuestos o polarización sexual actúa en la constitución del reptil y del pájaro, lo mismo que en la del hombre, pues la polaridad. Y eso nos debería ayudar a entender quizá nuestra atracción. Yo siempre me he puesto a ver, siento atraído hacia la parte opuesta, femenina. Incluso los homosexuales tienen su polaridad masculina femenina, aunque tengan físicamente el mismo vehículo, tanto hombres como mujeres. Aunque tiene su situación y mucha complejidad ahí, pero en la heterosexualidad es muy interesante ese punto. Sentimos atraídos por polar. Jung decía, tu hombre interior, que tú eres un andrógino, se proyecta sobre, tu mujer interior se proyecta sobre la mujer que es la que te complementa en parte. Y en la mujer el hombre interior es el que se proyecta, es el alma. Finalmente el alma es la que hace y deshace. Y que tenemos, decía, yo leía ayer Spinoza así de pasadita, decía, libre albedrío, estamos equivocados. Nos hacen creer que tenemos libre albedrío. O sea, lo que quiero decirles a ustedes, que este estudio nos abre mucho más un criterio, un discernimiento hacia la comprensión de los misterios, no solo de los misterios materiales que tienen envuelto ahí los símbolos, sino a los misterios universales, los planos sutiles de este universo inmenso que ahora se abre y que la ciencia ahora apoya más a través de la física cuántica. Bien, vamos a terminar nuestra sesión. Por supuesto, dejando a Dora, Lille, que cierren ocasiones. Perfecto. Un abrazo a todos, un agradecimiento a Chuy, a Regina, a José Carlos, a todos los que asistan, sobre todo a María Luisa, que espero esté bien de salud, que siga mejor, a Guillermina, a Dora, a todos los que participen. Gracias. Luz Marina. Sí, gracias, querida hermana. Me quedo de esta sesión con Isaac el tema o la recomendación que nos da acerca del símbolo. Entonces creo que sí es un componente importante que nos trae la doctrina secreta para también ayudarnos a expandir más la mente. Y me pareció muy bello el desarrollo que da el árbol y todas las variantes que ha tenido y lo femenino, cómo interviene allí y como complemento, ¿no? Era como Así eso. es. Ya, Gracias. muchas gracias, Luz Marina. Anotas, por favor, para la siguiente reunión.
otro aspecto. De esta sesión de estudio, lo que les pediría es que si tienen ustedes alguna duda, cuestionamiento, por favor lo anoten, lo escriban, envíen a Chuis los que pueden enviarle, o si no, en la próxima reunión le transmitimos a Isaac para que él pueda desarrollar y explicar un poco más. ¿Alguna opinión? ¿Alguien quiere participar con algo ahora antes de que cerremos la sesión? Precisamente es el propósito de este estudio, la importancia del símbolo y de las imágenes en el estudio de la doctrina secreta, ¿no? Así que alguien más, si tiene alguna opinión, si no, les invitaría, eh, María Luisa, David, si puedes cerrar después de tu intervención, te agradecería. sí, sí, claro que sí. Agradecer nuevamente a todos. Y bueno, es un esfuerzo de nuestro hermano Isaac, ¿no? Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz. Todos los seres. Infinitas gracias. Sí, gracias a ti, María Luisa. Entonces, si Emil está todavía disponible en línea, Sí, sí, estoy un momentito. Lo único que me gustaría hacer es leer la escala de oro en homenaje a nuestra gran maestra. O si alguien la adelante. quiere leer, yo no tengo problema. Si no, vida Sí, oculta, adelante. mente abierta, corazón puro, intelecto despierto, percepción espiritual sin velos, fraternidad hacia el condiscípulo, prestancia para dar y recibir consejo e instrucción, leal sentimiento del deber hacia el maestro, obediencia a los mandatos de la verdad. Toda vez que hemos puesto nuestra confianza en él y creamos que el maestro la posee, valor para soportar las injusticias personales, enérgica declaración de principios, valiente defensa de los que son injustamente atacados y mirada siempre fija en el ideal humano de progreso y perfección que revela esta esencia secreta, esta ciencia secreta. Nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Emilce. Gracias. Bueno, y Gracias. agradecemos a todos los que comparten con nosotros y dedican este espacio de su tiempo para el estudio de la doctrina secreta, junto a la instrucción de Isaac. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos el próximo jueves. Buenas tardes a todos.